Estamos en la sección del día domingo. En este día la lección nos presenta lo que es un mejor pacto. ¿Qué es esto de un mejor pacto? ¿Acaso que el pacto que había hecho Dios con Moisés, que había hecho con Abraham, que había hecho con el pueblo, no era un pacto que era suficiente? ¿Por qué este pacto tenía que ser un mejor pacto? Bueno, en este día la lección nos manda al libro de Hebreos en el capítulo número 8, el versículo número 6. Hablando del ministerio sacerdotal de Jesucristo, la Biblia nos dice esto: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Recuerden, el ministro de aquel entonces era Moisés y los levitas en el santuario, pero este ministerio es el ministerio suyo, que es el ministerio de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles eran las promesas de las cuales se refiere aquí Hebreos capítulo 8? Bueno, si usted lee un poquito más adelante, en el versículo 10, usted se va a dar cuenta que Dios habla acerca del pacto que hizo con el pueblo de Israel allá en el desierto. Pero en el versículo 10 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. El primer pacto había sido escrito en tablas de piedra con el dedo de Dios, pero fue en piedra. Ahora Dios promete escribir su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Pero no solamente eso dice. El versículo 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En otras palabras, el ministerio de Cristo sería el mejor pacto, las mejores promesas. Y aquí lo que está diciendo, dice: quizás la mayor diferencia entre la religión del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento sea el hecho de que vino Cristo y Él estableció nuevas promesas. Por ejemplo, en el Antiguo ellos tenían la promesa de entrar a la tierra prometida, pero en este tenemos la promesa de entrar a la Canaán celestial, que no es terrenal, es celestial, es una mejor promesa. Por lo tanto, dice aquí, Dios lo envió a Jesús para que fuese el Salvador de los hombres. No podían ignorarlo y pretender ser salvos. Solo mediante la expiación que Él proveyó, sus pecados podían ser perdonados. En otras palabras, los santos del Antiguo Testamento, todos los grandes hombres de la Biblia, ansiaron y desearon ver a Cristo. Sin embargo, fue en el tiempo de Cristo cuando Cristo vino para dar testimonio de estas cosas. Dice: si creían en Él, hablando de Cristo, es decir, si lo aceptaban por lo que realmente era y se comprometían con Él, serían salvos por la justicia que se les ofrecía libremente. La gente de aquel entonces decía: bueno, lo acepto, no lo acepto, dejo la religión judía, me convierto al cristianismo. Ellos tenían muchas interrogantes, pero la salvación realmente es fácil, es simple. Hay que aceptar los sacrificios, los méritos de Cristo para ser salvo. Y una vez que usted acepta ese sacrificio, acepta a Cristo en su corazón como su Salvador, el Espíritu de Dios viene en usted y escribe la ley de Dios en su mente y en su corazón. Y ahora que usted tiene la ley de Dios en su corazón, ahora usted puede guardar los mandamientos. Si usted lee Apocalipsis 12, en el versículo 17, se va a encontrar un tema muy interesante. Apocalipsis 12, versículo 17, nos dice claramente, dice aquí, que el dragón se llenó de ira en contra de la mujer y se fue a hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. También nos presenta en el caso del Nuevo Testamento, en Mateo 19, versículo 17, donde el joven rico se le presenta a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le dijo: los mandamientos, sencillo, simple, pero no es por fuerza humana, porque no es por obra de justicia. Dice: en el Nuevo Testamento cesó todo conjunto de leyes rituales y ceremoniales que eran netamente israelitas,
y estaban claramente ligadas al pacto antiguo. Es decir, todo eso señalaba a Jesús, todo eso señalaba su muerte, señalaba su ministerio, señalaba al sumo sacerdote que intercedería por nosotros en el santuario celestial. Ahora, la misión del apóstol Pablo era ayudar a los judíos y a los gentiles a entender lo que implicaban esta transición del judaísmo al cristianismo. Fue uno de los objetivos principales de Pablo en el libro de Romanos. Ahora, realmente, cuando Dios ha hecho un pacto con usted, Dios le ha prometido escribir su ley en su mente y en su corazón. No es por fuerza humana, es por su espíritu. Así lo dice Ageo. No es con espada, no es con ejército, mas con mi Santo Espíritu. Hay poder en el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo. El aliento de Dios viene a usted y le da el poder. Y será como Sansón, un nazareo para honra y gloria de Dios, que obedecerá, no como Sansón, sino como un verdadero hijo de Dios. Estudiemos la lección en el día lunes y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es leyes y reglamentos judíos. Estudiemos la lección, recibamos más bendiciones.